Imagínate enfrentando una noche rodeado de leones hambrientos, donde cualquier movimiento podría ser el último. ¿Qué harías si tu vida dependiera únicamente de tu fe? Esta es la historia de Daniel, un hombre que, ante una muerte casi segura, eligió mantener su fe inquebrantable, desafiando no solo la naturaleza salvaje, sino también el poder de un imperio. En las intrigantes y opulentas cortes de Babilonia, donde las conspiraciones y el poder caminan de la mano, Daniel se destaca no por su riqueza o influencia, sino por la firmeza de su espíritu y la pureza de su convicción. Su trayectoria, marcada por una fe que desafía la explicación lógica, nos lleva a preguntar: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir para defender nuestras creencias más profundas? Únete a nosotros mientras descubrimos cómo un hombre solo, con nada más que sus oraciones, enfrentó la furia de leones y la envidia de hombres, manteniéndose no solo vivo, sino eternamente venerado. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un testimonio del poder transformador de la fe. Te pido que te suscribas al canal y que te guste este video para que esta historia pueda llegar a más personas. Daniel era un joven cautivo que había sido llevado a Babilonia, lejos de su tierra natal. A pesar de estar en un lugar extranjero, con costumbres y creencias diferentes, Daniel se mantuvo fiel a sus convicciones y a su fe. No solo respetaba las tradiciones de su pueblo, sino que también poseía una habilidad notable para interpretar sueños, lo que le valió gran respeto y una posición destacada en la corte del rey Nabucodonosor. Con el tiempo, la sabiduría y la integridad de Daniel llamaron la atención no solo del rey, sino también de otros altos funcionarios del palacio. Sin embargo, esta admiración no era compartida por todos. Algunos cortesanos, movidos por la envidia, comenzaron a observar a Daniel de cerca, esperando encontrar alguna falla en su carácter que pudiera ser utilizada en su contra. No obstante, Daniel era cuidadoso y fiel en todos sus deberes, lo que frustraba los planes de quienes deseaban verlo caer. A medida que Daniel continuaba destacándose en sus funciones, la envidia en algunos corazones del palacio crecía. Estos cortesanos, frustrados por no poder encontrar fallas en la conducta de Daniel, decidieron que la única manera de derribarlo sería atacando el aspecto más inquebrantable de su vida, su fe. Sabían que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, orientado hacia Jerusalén, y vieron en esto la oportunidad perfecta para atraparlo en una trampa. Con astucia y malicia, estos hombres se reunieron para idear un plan siniestro. Sabiendo de la influencia que tenían sobre el rey, propusieron una nueva ley que parecía honrar al monarca, pero que en realidad era una trampa para Daniel. Sugirieron que el rey firmara un decreto que prohibiera a cualquier persona hacer peticiones a dioses o hombres, excepto al propio rey, por un periodo de 30 días. La penalidad para quien desobedeciera sería nada menos que ser lanzado al foso de los leones. El rey, halagado por el homenaje y sin sospechar las verdaderas intenciones detrás de la propuesta, accedió y firmó el decreto. Con el plan en marcha, los cortesanos observaban de cerca, esperando el momento en que Daniel desobedecería la orden real para continuar su devota práctica de oración, dándoles así el motivo que necesitaban para acusarlo ante el rey. El decreto real estaba ahora en vigor, y el rey, aunque contento con la nueva ley que parecía reforzar su autoridad, no percibía la trampa tejida en las sombras del palacio. Mientras tanto, Daniel, consciente de la nueva orden, enfrentaba un profundo dilema. La ley de los hombres ahora prohibía lo que la ley divina le mandaba hacer: orar a su Dios. Para Daniel, sin embargo, abandonar su fe no era una opción. Como de costumbre, al caer la tarde, Daniel abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén.
se arrodilló y oró, agradeciendo y buscando la orientación de Dios, como había hecho toda su vida. Daniel conocía los riesgos, sabía las consecuencias, pero su fe y su compromiso con Dios eran mayores que cualquier miedo que pudiera sentir. No oraba por desafío o despecho, sino por una profunda necesidad de permanecer fiel a lo que creía justo y verdadero. Desde fuera, escondidos en las sombras, los conspiradores observaban. Vieron a Daniel orar, desafiando abiertamente el decreto del rey. Con sonrisas de satisfacción y corazones llenos de malicia, se prepararon para llevar su acusación ante el rey. Ahora tenían lo que necesitaban para acusar a Daniel, una prueba irrefutable de su desobediencia. Con esa evidencia, se dirigieron al palacio, listos para confrontar al rey con la verdad sobre el hombre que tanto estimaba. En el palacio, la tensión era palpable a medida que los conspiradores avanzaban por los corredores suntuosamente adornados, armados con una acusación que podría sacudir los cimientos del reino. Traían consigo una noticia que, aunque esperada, era capaz de herir profundamente al rey. Daniel, su consejero de confianza, había desobedecido la ley recién decretada. Al presentarse ante el rey, los cortesanos no escondieron su celo, detallando cada momento de la desobediencia de Daniel. Describieron cómo abrió las ventanas de su casa, se arrodilló y oró a su Dios, desafiando abiertamente el decreto que prohibía tal acto. Sus palabras eran precisas y su tono irrefutable. «Majestad», decían ellos, Daniel no solo ha desobedecido su ley, sino que lo ha hecho con una audacia que cuestiona su propia autoridad. El rey, al escuchar tales acusaciones, se sintió traicionado y al mismo tiempo atrapado por sus propias palabras. Valoraba a Daniel, no solo como consejero, sino como un amigo leal y sabio. Ahora, confrontado con la obligación de cumplir la ley que él mismo había establecido, el rey estaba dividido entre la lealtad a un viejo amigo y las exigencias de su cargo. Pasó horas buscando una brecha, una manera de salvar a Daniel sin desacreditar su propia autoridad. A medida que el sol se ponía y las sombras de la noche comenzaban a alargarse, el rey se dio cuenta de que su búsqueda de una solución era en vano. A regañadientes, dio la orden de que Daniel fuera arrestado y lanzado al foso de los leones, conforme a la pena estipulada por el decreto. Mientras Daniel era llevado para cumplir su sentencia, el rey pasaba una noche en vigilia, atormentado por la decisión que había tomado y esperando, contra toda esperanza, algún signo de salvación. Mientras la noche envolvía Babilonia con su manto oscuro, el corazón del rey estaba pesado. Daniel, su estimado consejero, ahora enfrentaba un destino terrible, la fosa de los leones. Las órdenes habían sido dadas y no había vuelta atrás. Daniel fue escoltado por los guardias hasta la entrada de la fosa, un profundo agujero en la tierra, donde el rugido de los leones podía oírse eco en las paredes de piedra. Los cortesanos que habían conspirado contra Daniel observaban de lejos, mal disimulando la satisfacción en sus rostros al ver al hombre de fe siendo llevado a su posible fin. Creían que esta sería la última página en la historia de Daniel, una conclusión que solidificaría su propio poder e influencia en el reino. Sin embargo, Daniel entró en la fosa con una calma que confundía a todos los que lo veían. No había miedo en sus ojos, solo una serenidad que venía de una fe inquebrantable. Mientras los leones rugían, Daniel permanecía inmóvil, sus oraciones silenciosas ascendiendo como incienso en busca de protección divina. Desde el palacio, el rey pasaba la noche en vela, su mente atormentada por la imagen de su amigo en la fosa. La desesperación lo llevó a cuestionar las leyes que él mismo había impuesto, y el amanecer nunca pareció tan lejano. Ansiando un milagro, esperaba el primer rayo de luz para correr hacia la fosa y descubrir el destino de Daniel.
El amanecer trajo consigo un manto de niebla y una quietud que pesaba sobre la ciudad de Babilonia. Con el primer soplo de la mañana, el rey, exhausto tras una noche de preocupaciones y arrepentimientos, se levantó de su lecho, incapaz de esperar ni un momento más. Aún vestido con sus ropas nocturnas, corrió hacia la fosa de los leones, el corazón latiendo al ritmo de sus esperanzas más desesperadas. Al llegar, la guardia que vigilaba el lugar abrió el sello que mantenía la entrada de la fosa cerrada. El rey, con la voz cargada de ansiedad y miedo, llamó por el nombre de Daniel. Su voz eco en las frías paredes del pozo. Daniel, siervo del Dios vivo, gritó: «¿Tu Dios, a quien sirves continuamente, pudo librarte de los leones?» Hubo un momento de silencio que pareció extenderse por una eternidad. Entonces, para el asombro de todos, una voz tranquila respondió desde las profundidades de la fosa. Daniel estaba vivo. Su voz era clara y tranquila, cargada de una fe que no conocía fronteras. Relató cómo un ángel del Señor había cerrado la boca de los leones y que estaba ileso, protegido por la mano de Dios. El rey respiró aliviado, lágrimas de alegría mezclándose con el rocío de la mañana. Ordenó que Daniel fuera inmediatamente sacado de la fosa. Mientras lo hacían, los primeros rayos del sol iluminaban el rostro del hombre que había triunfado sobre la muerte con su fe. Cuando Daniel fue sacado de la fosa, la luz del amanecer reveló a un hombre cuya fe había resistido la prueba más terrible. No había señales de lesiones en su cuerpo ni miedo en su mirada. Alrededor, los espectadores, incluido el rey, apenas podían creer lo que veían. Era un testimonio vivo del poder de la fe y la intervención divina. La noticia del milagro se extendió rápidamente por el palacio y las calles de Babilonia, haciendo que muchos cuestionaran sus propias creencias y la justicia de los decretos del rey. Mientras Daniel era recibido por un grupo de admiradores y seguidores fieles, los cortesanos que habían tramado contra él se dieron cuenta de que su plan había fracasado de manera espectacular. Habían intentado usar la ley para eliminar a un hombre justo, pero, en cambio, su acción resultó en una demostración aún mayor de la protección y poder de su Dios. El rey, profundamente conmovido por la fe e integridad de Daniel, comenzó a reflexionar sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Sabía que algo debía hacerse para corregir el error y prevenir futuras injusticias. Su respeto por Daniel y el Dios que servía solo aumentaba y se sintió compelido a actuar. Determinado a hacer justicia, el rey convocó a sus consejeros y se preparó para tomar medidas que resonarían por todo el reino, restaurando el honor de Daniel y reafirmando un compromiso con la verdad y la justicia. Aquella mañana, mientras el sol bañaba Babilonia con su luz dorada, el rey, movido por una nueva comprensión de la justicia divina, decidió reparar las injusticias que se habían cometido contra Daniel. Convocó una reunión urgente con sus consejeros más cercanos, decidido a deshacer el mal causado por los falsos acusadores. El rey expuso claramente su visión a los consejeros. Daniel no solo había sido acusado injustamente, sino que su integridad y fe habían sido confirmadas de manera sobrenatural. Era necesario que el reino reconociera la gravedad del error cometido contra un siervo tan fiel. Así, el rey ordenó que los cortesanos que habían conspirado contra Daniel fueran traídos a su presencia. Cuando los conspiradores se presentaron ante el rey, el miedo era evidente en sus rostros. Habían comprendido, demasiado tarde, que su plan no solo había fracasado, sino que también se había vuelto contra ellos mismos. El rey, con la autoridad de su cargo y la justicia de su decisión, pronunció la sentencia. Serían ellos ahora quienes enfrentarían el destino que habían planeado para Daniel.
Mientras los conspiradores eran llevados a la fosa de los leones, un nuevo decreto estaba siendo preparado. Este decreto no solo restauraría el honor de Daniel, sino también proclamaría la protección de su Dios sobre aquellos que sirven la verdad y la justicia con corazón puro. La repercusión de este decreto prometía extenderse por todo el reino, estableciendo un precedente para la fe y la lealtad por encima de las maldades humanas. Con el palacio aún resonando los actos de justicia recién aplicados, el rey ordenó que se redactara un nuevo decreto, un documento que reflejaría la poderosa lección aprendida a través de la prueba de Daniel. Este decreto, a diferencia del anterior, sería una celebración de la fe y la protección divina, un testimonio para todo el reino de que la verdadera fuerza reside en la integridad y el compromiso con lo divino. El escriba real, bajo las instrucciones detalladas del rey, redactó cuidadosamente cada palabra, grabando en la historia la decisión que exaltaba la fe por encima del poder humano. El decreto declaraba que el Dios de Daniel era el verdadero protector, capaz de salvar a sus siervos de cualquier peligro, incluso de la boca de leones hambrientos. Con el documento concluido, el rey convocó una asamblea de todos los líderes y ciudadanos notables del reino. La plaza frente al palacio estaba abarrotada de gente, todos ansiosos por presenciar el cambio de rumbo que su majestad estaba a punto de anunciar. El aire estaba cargado de expectativa mientras el rey se preparaba para proclamar el nuevo decreto. Mientras el rey leía las palabras del decreto, la reacción entre la multitud era mixta. Algunos estaban aliviados por la justicia realizada, otros maravillados por la mano divina claramente vista en la vida de Daniel. Este momento, ricamente simbólico, no solo restauraba el honor de Daniel, sino que también redefinía la relación entre fe y poder en el corazón de Babilonia. A medida que las palabras del rey resonaban por la plaza, el pueblo de Babilonia absorbía cada frase del nuevo decreto, una proclamación que exaltaba al Dios de Daniel como un ser supremo y protector. El impacto de esta declaración era profundo, alterando no solo la política del reino, sino también el corazón de muchos de sus ciudadanos. La fe de Daniel, probada hasta el extremo, emergía no solo intacta, sino ahora ampliamente reconocida y respetada. Entre la multitud, susurros de admiración y murmullos de reflexión se mezclaban con el aire fresco de la mañana. Las historias de Daniel y su inquebrantable confianza en su Dios se esparcían como olas, tocando los corazones de muchos que antes dudaban del poder de la fe frente a la autoridad del rey. La influencia de Daniel crecía, no a través de la fuerza o el miedo, sino por medio del ejemplo de su integridad y dedicación divina. Mientras el rey observaba la multitud, su corazón se llenaba de una nueva emoción. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo venía con la responsabilidad de reconocer y apoyar la justicia, no importa cuán poderoso pudiera ser un gobernante. Inspirado por la fe de Daniel, comenzó a contemplar otras reformas que podrían traer más justicia e igualdad a su reino. Estas reflexiones del rey pronto comenzaron a tomar forma en acciones, prometiendo una era de renovación y esperanza para Babilonia, guiada por los principios que Daniel había defendido y demostrado con su propia vida. Mientras Daniel continuaba sirviendo en el palacio, su historia se convirtió en una leyenda viviente, un ejemplo palpable de la intervención divina y la resistencia humana ante adversidades extremas. La fama de Daniel y el respeto por su fe no se limitaban a los muros de Babilonia, sino que se extendían entre naciones y pueblos, cruzando fronteras y generaciones. Con el nuevo decreto en vigor,
Daniel fue exaltado a una posición aún más alta en el gobierno. Sin embargo, su actitud permanecía inalterada. Continuaba sirviendo con humildad y dedicación, guiado por los principios que lo habían sostenido en la fosa de los leones. La integridad de Daniel, ahora más que nunca, inspiraba tanto a los comunes como a los nobles, cultivando un ambiente de respeto mutuo y adoración sincera. Mientras tanto, el rey observaba los cambios que su decisión había desencadenado, reflexionando sobre el poder de la fe y la creencia. La transformación de Babilonia, de una corte marcada por conspiraciones y miedos a un reino de fe y justicia, era un testimonio del impacto que un solo hombre devoto, apoyado por un liderazgo sabio, podía tener. En este clima de renovación, el rey comenzó a considerar otras áreas del gobierno y de la sociedad que necesitaban reformas. Inspirado por la sabiduría y la fe de Daniel, planeaba expandir estos principios más allá de las cuestiones de culto y lealtad, buscando crear una sociedad más justa y equitativa para todos sus súbditos. Mientras Daniel continuaba ocupando una posición destacada en la administración del reino, su ejemplo servía como faro para todos aquellos que buscaban orientación e inspiración. No era solo un símbolo de fe, sino también un arquitecto activo de las reformas que el rey implementaba. Juntos, trabajaban para asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran, fortaleciendo las leyes que protegían a los más débiles e incentivando la práctica de la compasión y la justicia. En este clima de renovación, la figura de Daniel resonaba especialmente entre aquellos que antes se sentían marginados o desprotegidos por la ley. Su legado era un testimonio de que la fe verdadera y la dedicación a principios justos podían no solo salvar una vida, sino transformar una cultura entera. Así, mientras Babilonia se reestructuraba bajo estos nuevos ideales, el rey y sus súbditos contemplaban la lección más duradera de Daniel, que la verdadera fuerza proviene de una vida vivida con integridad y fe, y que cada acto de coraje y cada decisión guiada por la verdad pueden reverberar a través del tiempo, inspirando cambios que superan las circunstancias inmediatas para tocar el futuro de maneras inimaginables. La historia de Daniel en el foso de los leones termina no con el rugido de los animales, sino con el silencio reverente de aquellos que fueron testigos de cómo se manifestaba su fe. El decreto del rey, inspirado por el respeto y la admiración por la integridad de Daniel, se transformó en un manifiesto de fe y justicia que resonó por todo el reino. La decisión de Daniel de permanecer fiel a sus creencias, incluso frente a la amenaza de muerte, y el subsiguiente cambio de actitudes del rey ilustran el poder transformador de la verdadera convicción. Esta historia deja claro que el coraje de mantenerse íntegro frente a adversidades no solo protege al individuo, sino que también inspira cambios significativos a su alrededor. Daniel, con su fe inquebrantable, no solo sobrevivió una noche entre leones, sino que también desencadenó una revisión de las prácticas y leyes de todo un imperio. Al reflexionar sobre la jornada de Daniel, vemos un espejo de nuestras propias vidas. Las decisiones que tomamos y la integridad que mantenemos influyen no solo en nuestro destino, sino también en el mundo a nuestro alrededor. La historia de Daniel nos enseña que, incluso en las circunstancias más oscuras, mantenernos firmes en nuestros principios más sagrados puede iluminar el camino no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos observan. Así, la verdadera medida de nuestra fe y carácter es a menudo revelada en los momentos de mayor prueba. Si te gustó la historia de Daniel en el foso de los leones y quieres seguir descubriendo otras historias de fe y superación,
No olvides darle like a este video y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.